Duda. Oye, Leo, ahora, hablabas de que tal vez en el tema social podría ser un poco irresponsable hacer música desde Ujú, tu lectura, pero ujú. yo te diría que también en este punto de la humanidad, en donde hay tantos problemas de salud mental, Sí, hacer música basada en las emociones también puede ser irresponsable. sin duda. Es irresponsable si tu, o sea, si tu alcance es mucho Ujú. y si tu forma de expresar una idea no está pensando digamos, en el resultado. Aunque por otro lado te voy a decir algo. O sea, y ahí me voy a contradecir bien padre, pero no tanto. Porque lo social no es tanto ficción. O sea, lo social es Ujú. como muy realista, ¿no? Es realismo, ¿no? Es como que nos está pasando esto y esto. Pero el arte también tiene un elemento de ficción. Claro. Por ejemplo, si te cuentas una historia de ciertos personajes que les está pasando algo, no es que sean reales, son personajes ficticios que estás inventando. Entonces, a lo mejor la situación que les está pasando no es una situación ejemplar, no es algo que tú digas que la gente debería ser como los personajes de la canción o debería pensar y sentir como los personajes de la canción, porque son personajes ficticios, ¿no? En este momento probablemente viciosos y defectuosos, como cuando vas a ver una película y los personajes están haciendo todo mal. En la película Y dices, tú te ¿por qué enojas, está ¿no? haciendo Sí, eso, sí, no? sí, claro. Es ficción, porque el arte tiene un elemento de ficción. Entonces, no sé, porque ahí entramos en esa gran polémica, de hasta dónde debe ser responsable el artista. Que por eso dije que me iba yo a contradecir. Porque probablemente el artista puede ser terriblemente irresponsable porque es ficción. Ahora, cuando hablas de arte social, como que se entiende que no es Por ficción, ¿no? O sea, supuesto. se entiende que estás tratando de convencerme de una idea de cómo funciona el mundo, según tú. Pero tal vez el artista podría defenderse diciendo, no, es ficción también. Ah, bueno, pues en ese caso estamos Pero bien, ya ¿no? abordando algo político social, no puedes decir que es ficción, ¿estás de Es acuerdo? difícil. Sí, 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 Es o difícil sea. cuando empiezas a criticar a ciertos grupos de poder y culparlos de ciertas Ujú. cosas. eh, siempre en las canciones sociales el pueblo es el bueno y los que no son el pueblo son los malos, ¿no? Desde Lennon hasta todos, ¿eh? O sea, Sí, 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 estamos sí, como... sí. Sin embargo, en la historia de la humanidad, pues te das cuenta que el pueblo son todos, ¿no? O sea, que desde el de hasta arriba hasta el que menos tiene, pues es el pueblo y se va jerarquizando de una manera X por ciertas características de mercado, de educación, de fuerza física, de uso de la fuerza desmedido, de muchos factores que hacen que se jerarquice de una manera una Y que se sociedad. Y segmente. se segmenta, sí. Y desde la tribu primordial de 20 miembros había una jerarquía. Ujú. ¿Por qué sucedió la jerarquía? Por ciertas características de los miembros de la tribu. Uno era el más vivo y el más trácala, ¿no? Y el otro era el más grandote que se madreaba a todos. Entonces, hay como ciertas cosas que van jerarquizando esa tribu y luego cuando esa tribu se hace más grande y más grande y más grande, pues va guardando más o menos las mismas características jerárquicas de la milicia, que es la fuerza física, ¿no? El poder político, que es el que le está maquinando, sus asesores, la parte religiosa, que es la que cubre el asunto espiritual, que siempre también sirve entre para dar fe y al mismo tiempo manipular, ¿no? Es como También es político es un esa parte. elemento Sí. político interesante, la religión, porque tiene sus elementos positivos, pero también tiene elementos que pueden ser utilizados para fines que no son tan positivos. Entonces, cuando analizas cómo se jerarquiza la sociedad, te das cuenta que cuando hablas de una canción social, vas a hablar de una parcialidad, Sí. ¿no? Vas a hablar de los oprimidos, ¿no? Pero ¿quiénes son? ¿Por qué están oprimidos? ¿Cómo podemos hacer que dejen de estarlo? ¿Están oprimidos porque les falta educación? ¿Están oprimidos porque hay una opresión física sobre ellos? ¿Están oprimidos porque hay pobreza en ese país? ¿Cuáles son las soluciones a ese problema? ¿O nada más vamos a decir pobres de nosotros o pobres de ellos, Sí, ¿no? están aplastados y ¿Qué, ya. va- qué vamos a decir en una canción de 4 minutos? ¿Qué podemos decir, no? Entonces es interesante. Sí creo, también como dices, que hablar emocionalmente en estos tiempos de salud mental eh, frágil puede ser irresponsable. También trato de que los personajes que planteo, porque yo he decidido eso, podría haber decidido lo contrario, Claro. como plantear personajes súper oscuros y depresivos. Hay muchos autores que lo hacen. Yo trato de plantar una semillita de dignidad, Ok. ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, la dignidad humana. Hay como ciertas palabras que desde muy chavito aprendí, como el honor, la lealtad, la dignidad, el amor propio, cosas que entre la familia y la escuela me enseñaron. Para mí la gratitud es La todo, ¿eh? gratitud es, Sí. es, un, es una gran Ujú. virtud. Entonces, decir,
estamos terminando una relación dolorosa, porque siempre es doloroso terminar, dolorosa ruptura. En nuestra historia musical era de la ardidez, de que te mueras y que te vaya no sé qué, y ojalá que nunca encuentres el amor en ninguna parte, porque yo te di todo y tú no me diste nada. Esa era como nuestra historia musical, ¿no? Entonces dije, vamos a modificar un poco ese mensaje, al menos desde mi punto de vista, porque justo estamos perdiendo el agradecimiento, estamos perdiendo la lealtad, estamos perdiendo la oportunidad de reconocer lo que fue bueno de toda esa relación, y estamos solamente en ese momento reconociendo lo malo de ese periodo de tiempo, que probablemente fue de años, y nos estamos quedando con el último momento negativo, ¿no? La famosa etapa del divorcio, donde dicen que conoces lo peor de la otra persona. Sí, que son los últimos 2-3 meses, ¿no? Cuando la conociste por 10 años dices, pero si tú no eras así, ¿no? Y es que realmente no es así la persona. En ese momento está convertida en lo peor de sí misma, porque está adolorida, está en un sistema de venganza, está en un sistema de revancha, ¿no? Ahora te voy a devolver todas las que me hiciste, y está fuera de sí. Sí, que es la parte más, más animal, tal vez. Es la parte ¿no? más animal y más brutal, ¿no? Estar como consumido por la ira y por el encono y por la rabia y por este sentir de que, ¿por qué me hiciste esto a mí? ¿No? Que siempre le digo a mis amigos que la mayoría de las cosas que te hace tu pareja no te las hizo a ti. Nada más las hizo, pero no te las hizo a ti. Pero uno se las adjudica, sí, ¿no? Claro. Entonces, decir, ¿por qué no tratamos de entender que esos otros 9 años, 9.9 años que no estamos tomando en cuenta, fueron maravillosos? Y que esa persona fue una persona maravillosa y que te hizo vivir los mejores momentos de tu vida hasta ese momento. Entonces, no merece que cuando rompes con una persona le digas insultos y improperios. No merece. O sea, digo, obviamente puede haber sido una cosa muy dura al final, pero aún así, o sea, errores pues los tenemos todos y podemos fallar. Pero entonces trato que mis canciones siempre sea el personaje que dice, pues yo voy a sufrir mi dolor, pero yo. Claro, ¿no? en primera persona. Yo voy a sufrir mi dolor y ni modo. O sea, no lo logramos, no nos fue bien, estuvo feo, qué gacho. Yo me siento mal, pero no te voy a echar la culpa a ti, no voy a decir que tú eres lo tal por cual. Si analizas todas mis letras, como que es difícil que encuentres una así. Cuando hago una así, evidencio que lo estoy haciendo a propósito para que se note que es como un personaje ficticio tóxico que está pasando un momento de estos que dices, de lo más animal y terrible.